En el aniversario de nuestros 7 años. Celia me miró con esos ojos marrones que una vez fueron mi refugio y dijo, estoy cansada de ti. Andrea. No aguanto más esta farsa. Mi corazón se partió como un jarrón de porcelana antigua cayendo al suelo de nuestra cocina en Lleida. Y sin una palabra. Agarré mi chaqueta y salí dando un portazo que resonó en las calles empedradas del casco antiguo. Corrí bajo la lluvia fina de finales de otoño. El Segre murmurando a lo lejos como un viejo amigo que guarda secretos. Y juré que nunca volvería. Pero 3 días después. Su llamada me encontró en un bar cutre de la Rambla Ferrán. Sollozando, vuelve. Por favor. No puedo vivir sin ti. Lleida se extendía ante mí esa noche como un laberinto de sombras y recuerdos. Habíamos llegado aquí hace una década. Huyendo de las expectativas asfixiantes de Barcelona. Donde mi familia católica devota me había marcado con cruces invisibles por amar a una mujer. Celia. Con su acento suave de Zaragoza. Había sido mi salvación, una pintora de 25 años entonces. Con manos manchadas de óleo y una risa que iluminaba los patios de la Seu Bella. Nos conocimos en una feria de arte en la Plaza Mayor. Donde ella exponía un lienzo de mujeres entrelazadas en un jardín andaluz. Y yo. Fotógrafa freelance de 24. Capturé su sonrisa con mi Canon antigua. Eres luz en medio de tanta niebla. Me dijo. Y así empezó todo. Esos primeros años fueron un torbellino de pasión contenida. De besos robados en los viñedos de Coustes del Segre. Donde el sol poniente teñía las uvas de rojo sangre. Vivíamos en un piso diminuto en el barrio del Pla. Con vistas a la torre de la catedral. Y cada mañana nos despertábamos envueltas en sábanas revueltas. Planeando exposiciones y viajes a Madrid para ver las obras de Lorca en el Reina Sofía. Celia pintaba murales inspirados en nuestras noches. Yo retrataba su silueta contra el horizonte de los Pirineos. Éramos invencibles. O eso creíamos. Pero las grietas aparecieron sutiles. Como las fisuras en las paredes de adobe de las casas antiguas de Lleida. Al principio. Eran discusiones tontas, yo trabajando hasta la madrugada en reportajes para el diario de Lleida. Ella sintiéndose sola en el estudio improvisado de nuestro salón. Necesito más de ti. Andrea. Murmuraba. Y yo prometía cambios que el reloj devoraba. Luego vino el secreto que la carcomía por dentro. Uno que descubrí años después. Pero que en ese momento solo intuía como un peso invisible en sus hombros. Recuerdo el día que todo cambió de verdad. Era el 4º aniversario. Y habíamos alquilado una masía en las afueras. Cerca de las ruinas romanas de Ilerda. Preparamos una cena con butifarra del Terroir y vino Priorat. Riendo como en los viejos tiempos. Pero a medianoche. Mientras bailábamos al son de un fado portugués que sonaba en el viejo tocadiscos. Celia se apartó bruscamente. Hay algo que no te he dicho. Soltó. Su voz temblando como una hoja en el mistral. Pensé que era sobre su familia, su madre. Una viuda estricta en Zaragoza que aún no sabía de nosotras. Pero no. Era peor. Estoy embarazada. Dijo. Y el mundo se detuvo. No era mío. Claro. Celia había tenido un affair breve con un viejo amigo de la facultad. Un profesor de arte en la Universidad de Lleida. Antes de que nos comprometiéramos del todo. Lo había abortado en secreto. En una clínica discreta de Barcelona. Porque no podía traicionarte así. Pero el trauma la había marcado, noches de insomnio. Lienzos rasgados. Un silencio que se interponía entre nosotras como una pared de ladrillo. Lo hice por amor. Sollozó esa noche. Y yo la abracé.
perdonándola en silencio. Porque ¿qué otra cosa podía hacer? El amor. En Lleida. Con su historia de batallas medievales. Siempre había sido una guerra de trincheras emocionales. Aquel perdón fue mi primer error. O al menos eso creo ahora. Lo enterramos bajo capas de rutina. Yo amplié mi portafolio con fotos de las fiestas de la Mare de Déu de Agost. Capturando las procesiones con velas y rosas, ella abrió una galería pequeña en la calle Cavallers, exponiendo obras de artistas locales inspiradas en el modernismo de Gaudí. Nuestras vidas se entretejieron con la urbe, paseos por el jardín botánico, donde las hortensias azules nos recordaban el color de sus ojos cuando sonreía de verdad, tardes en el café del Centre, debatiendo sobre la independencia catalana y cómo nos afectaba como pareja invisible en una sociedad aún teñida de conservadurismo. Sin embargo, el secreto no se disipó, fermentó como el vino en las bodegas subterráneas de la región. Celia empezó a distanciarse, culpándome por su culpa interna. Tú no entiendes lo que es cargar con esto sola. Me espetaba en las discusiones. Y yo, herida, respondía con acusaciones veladas, ¿y yo qué? ¿Crees que mi familia me ha perdonado por elegirte a ti en vez de un marido devoto? Mis padres, en su piso de gracia, enviaban cartas con imágenes de santos y sutiles menciones a el camino correcto. Y cada una era un puñal. Pero Celia no lo veía, su propia oscuridad la cegaba. El 5.º año trajo la primera gran tormenta. Durante la Semana Santa, cuando Lleida se llenaba de cofradías y tambores que retumbaban como latidos acelerados, recibí una llamada de un número desconocido. Era el profesor. El mismo que había sido el catalizador de su error. Celia está en problemas, dijo con voz ronca. Necesita ayuda. Corrí al Hospital Arnau de Vilanova, donde la encontré pálida en una cama, con goteros y monitores pitando como un requiem. No era nada grave, un desmayo por estrés y anemia. Pero en su mesita de noche encontré una carta arrugada, una confesión no enviada al profesor, hablando de lo que pudimos haber sido si Andrea no hubiera aparecido. La confrontación fue brutal. En el pasillo estéril, bajo el olor a desinfectante que impregnaba todo, le grité, ¿todavía piensas en él? Después de todo. Lágrimas surcaban su rostro. Y ella balbuceó, es solo un fantasma. Andrea. Tú eres mi realidad. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, en casa, empaqué una maleta y me marché a un hostal en el Eixample Leridano, pasando días en un limbo de fotos borrosas y cafés amargos. Volví una semana después. Porque sus mensajes sin ti. Soy un lienzo en blanco me rompían el alma. Nos reconciliamos en la cama. No con palabras, sino con silencios compartidos. Prometiendo terapia. Fuimos a sesiones en un centro discreto cerca del río, donde una psicóloga con acento valenciano nos guió a través del laberinto de culpas. Pero la terapia solo parcheó las heridas, no las curó. El 6.º aniversario fue un espejismo de normalidad, un viaje a las playas de Delta del Ebro, donde el mar Mediterráneo lamía la arena como un amante arrepentido. Allí, bajo un cielo estrellado, Celia me propuso matrimonio simbólico con un anillo de plata grabado con para siempre. En Lleida, lloré de alegría, creyendo que habíamos superado lo peor. Regresamos renovadas, planeando una ceremonia íntima en la Seu Bella. Solo nosotras y unas pocas amigas de la comunidad LGBT de la ciudad, que se reunían en bares como El Rincón para charlas sobre derechos y amores prohibidos. Sin embargo, el 7.º año llegó como una avalancha. Yo había conseguido un contrato con una revista nacional para documentar la vida rural en el Segrià.
lo que me obligaba a ausentarme semanas. Celia. Meanwhile. Cerraba tratos en la galería. Pero notaba en ella una inquietud nueva, llamadas nocturnas que cortaba al verme entrar. Un perfume masculino en su abrigo que achacaba a un cliente. «Es paranoia tuya», decía. Y yo callaba, temiendo revivir el pasado. La noche del aniversario. Cociné paella con mariscos frescos del mercado central, adornando la mesa con jazmines del jardín botánico. Brindamos con cava de Corpinnat. Recordando anécdotas, nos escapamos de una manifestación por el orgullo en Barcelona para refugiarnos en un cine de arte. Viendo Carol y besándonos en la oscuridad. Pero cuando intenté acercarme, ella se apartó. «Estoy cansada de ti, Andrea. No aguanto más esta farsa». Soltó. Y el vaso se me resbaló de las manos, rompiéndose en 1000 pedazos que reflejaban mi alma hecha trizas. Salí corriendo, el corazón latiendo al ritmo de los tambores lejanos de alguna procesión residual. Las calles de Lleida, con sus farolas de hierro forjado y fachadas modernistas, se burlaban de mí. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Me refugié en un banco junto al Segre, donde el agua negra susurraba mentiras. 3 días después, en ese bar de la Rambla, su llamada fue un salvavidas: «Vuelve. Por favor. No puedo vivir sin ti». Regresé. No por debilidad, sino por esa fibra profunda que nos unía. Como las raíces de los olivos centenarios en las colinas. Pero la reconciliación fue frágil. Un castillo de naipes en el viento del cierzo. Empecé a notar más señales, facturas de hotel en Zaragoza que no explicaba. Un dibujo a medio terminar en su estudio de una figura masculina que se parecía sospechosamente al profesor. «¿Qué ocultas ahora?», le pregunté una noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas como lágrimas divinas. Ella negó todo. Pero sus ojos, esos ojos que me habían cautivado, ahora parecían pozos de engaño. El conflicto estalló en la feria de San Miquel, cuando Lleida se vestía de colores y música gitana. Yo estaba en un puesto de fotografía, vendiendo impresiones de nuestras escapadas, cuando una amiga común, Laia, se acercó con una expresión sombría. «Andrea, hay algo que debes saber. Celia ha estado viéndose con él de nuevo. No es un affair, dice. Solo charlas para cerrar el capítulo. Pero lo vi con mis propios ojos en un café de la calle Alcalde Porqueras. El mundo se tiñó de rojo. Corrí a la galería, irrumpiendo en medio de una inauguración, donde clientes con copas de vermú admiraban lienzos abstractos de pasión y pérdida. Celia estaba allí, riendo con un grupo, su mano rozando casualmente el brazo del profesor. «Maldita seas», grité. Y el silencio cayó como una guillotina. La arrastré al almacén, donde cuadros envueltos en burbuja nos rodeaban como testigos mudos. «Es la segunda vez. ¿Cuántas traiciones más necesitas para sentirte libre?». Ella se derrumbó, confesando entre sollozos: «No es lo que piensas. Está enfermo. Andrea. Cáncer terminal». Me pidió que lo acompañara en sus últimos meses. Como amiga. Para expiar mi culpa por el aborto. No te lo dije porque sabía que te destrozaría. La comprensión me golpeó como un rayo. Su cansancio no era por mí, sino por el peso de esa deuda moral que cargaba sola, creyendo protegerme. Pero el daño era irreparable. «Me has mentido de nuevo», le dije, mi voz un hilo quebrado. «Esta farsa
Como tú la llamas. Es nuestra vida. Y la has contaminado con secretos. Salí de la galería. El bullicio de la feria ahogando mis gritos internos. Pasé noches en vela en un apartamento prestado en el barrio del Col. Fotografiando las estrellas sobre los Pirineos nevados. Buscando respuestas en el cielo indiferente. La decisión fue la más difícil de mi vida, quedarme o irme para siempre. Celia me bombardeaba con mensajes, poemas improvisados. Fotos de nuestros primeros días. Pero el orgullo catalán, forjado en siglos de resistencia, me mantenía firme. Necesito espacio para respirar. Le escribí. Y ella respondió, sin ti. Soy solo sombras. El Cao Trao llegó una madrugada de noviembre. Cuando una tormenta azotó Lleida como la ira de los dioses antiguos. El teléfono sonó a las 3. Ven. Por favor. No puedo más. Corrí bajo la lluvia torrencial. Las calles convertidas en ríos furiosos. Hasta el puente romano sobre el Segre. Allí estaba ella. Empapada. Con el vestido floreado pegado al cuerpo. Extendiendo una mano temblorosa. Perdóname. Suplicó. Oh, déjame. Pero no me dejes en esta agonía. Me detuve. El agua calando mis huesos. Y por primera vez vi la verdad, nuestro amor no era una farsa. Sino una epopeya de errores y redenciones. Como las sagas de los caballeros de la mesa redonda que tanto amábamos leer en las noches de invierno. La abracé. No con perdón total. Sino con una promesa, volveremos a intentarlo. Pero sin secretos. Juntas. O nada. Aquella noche. En casa. Hablamos hasta el amanecer. Llamó al profesor para cortar lazos. Y yo contacté a mi familia. Enviando una foto nuestra con la seuvela de fondo, esto es mi verdad. No fue un final de cuento de hadas, las cicatrices permanecen. Como las grietas en las murallas de Lleida. Pero en esa vulnerabilidad encontramos una luz nueva. Un amor maduro que florece en la tierra árida de la comprensión. Hoy. 2 años después. Caminamos de la mano por la Rambla Ferrán. Planeando una exposición conjunta, mis fotos. Sus pinturas. Un tributo a 7 años de sombras y luz. Lleida. Con su mezcla de historia y modernidad. Nos ha enseñado que el amor. Como el vino de sus viñedos. Mejora con el tiempo y las tormentas. Y aunque el camino fue de espinas. Al final. Elegimos la rosa. En los meses siguientes a esa noche en el puente. Nuestra relación se transformó en algo más profundo. Como el Ebro que se ensancha antes de desembocar en el mar. No fue fácil, las sesiones de terapia se volvieron semanales. Un ritual en el que desenterrábamos capas de resentimiento como arqueólogos en las ruinas de Tarraco. Celia admitió que su ayuda al profesor había sido una forma de autoflagelación. Un eco del catolicismo arraigado en su familia aragonesa. Donde la culpa era un sacramento más. Creía que espiando con él. Te liberaba de mi oscuridad. Me confesó una tarde en el jardín botánico. Mientras las hojas de los plátanos caían como confeti melancólico. Yo. Por mi parte. Confronté mi propia armadura, el miedo al rechazo familiar que me había hecho callar durante años. Llamé a mi madre desde una cabina en la plaza de la Paeria. El ayuntamiento medieval alzándose como un juez silencioso. Mamá. Celia es mi vida. Si no lo aceptas. Tendré que elegir. Su silencio al otro lado fue un abismo. Roto solo por un suspiro, hija. El Señor perdona todo. Venid a casa en Navidad. Fue un paso pequeño.
Pero en Lleida, donde la tradición pesa como las campanas de la Seu, significó un mundo. La galería de Celia prosperó, expuso una serie llamada Sombras entrelazadas. Inspirada en nosotras, lienzos donde figuras femeninas se fundían en tonos de óxido y azul, simbolizando la fusión de dolores y alegrías. Yo contribuí con fotografías complementarias, impresas en papel mate que capturaban la textura de su piel bajo la luz del atardecer leridano. La inauguración fue un éxito, con críticas en la mañana elogiando la raw emoción de un amor que desafía convenciones. Entre los invitados, Laia levantó su copa, por las que amamos en secreto y ahora en voz alta. Pero la vida, como las procesiones de Semana Santa, trae giros inesperados. En primavera, durante la feria de San Jordi, cuando las calles se llenan de rosas y libros, recibí una oferta irresistible, un puesto fijo en una agencia de fotografía en Madrid, con viajes por toda España documentando el patrimonio cultural. «Es tu sueño», dijo Celia, su sonrisa teñida de orgullo y temor. «Ve. Y vuelve a mí con historias nuevas». Dudé. Madrid era la ciudad de las luces, pero también de las sombras de mi juventud, donde había reprimido mi identidad por complacer a mi familia. Partí en mayo, dejando Lleida con un beso en la estación de tren AVE. El paisaje de viñedos desfilando como un adiós temporal. Madrid me envolvió en su bullicio, sesiones en el Prado, capturando los ojos acusadores de las meninas, noches en el Malasaña, charlando con activistas LGBT sobre la ley trans recién aprobada. Pero extrañaba a Celia como se extraña el aire, sus mensajes diarios «Pinta un atardecer para ti hoy» eran mi ancla. Sin embargo, la distancia avivó dudas antiguas. Una noche, en un bar de Chueca, conocí a Marta, una escritora de 35 años con cabello corto platino y una novela sobre amores prohibidos en la posguerra. Hablamos horas. Su risa un bálsamo. Pero cuando intentó besarme, me aparté. «Tengo a alguien», dije. Y salí a la lluvia madrileña, sabiendo que mi corazón seguía en Lleida. Regresé en julio, para la fiesta de la Mare de Déu, y encontré a Celia cambiada, más delgada, con ojeras que el maquillaje no ocultaba. «El profesor murió», me explicó en nuestra cocina, mientras preparaba gazpacho con tomates del mercado. Su familia me culpó. Dijeron que mi presencia lo agobiaba en sus últimos días. La noticia me enfureció. ¿Cómo osaban juzgarla por un acto de compasión torcida? La abracé fuerte, pero en su abrazo sentí rigidez. Y yo empecé a dudar, confesó. Pensé que sin mí encontrarías libertad en Madrid. Otro malentendido. Otro abismo. Discutimos esa noche. Voces elevadas resonando en el piso como ecos de una zarzuela trágica. «Tú siempre asumes lo peor de mí», le grité. Y ella replicó: «Porque te mereces más que mis ruinas». Golpeé la mesa, haciendo volar las aceitunas. Y salí a la calle, donde los fuegos artificiales de la fiesta iluminaban el cielo como falsas promesas. Pasé la noche en casa de Laia, llorando en su sofá mullido. Mientras ella me preparaba un té de hierbas, el amor verdadero no es perfecto, Andrea. Es persistente, como el río que erosiona la piedra. Al amanecer, regresé. Celia estaba acurrucada en el balcón, envuelta en una manta, mirando el Segre que fluía impasible. «No quiero perderte», murmuró al verme. Nos sentamos allí, compartiendo silencio, hasta que el sol tiñó las aguas de oro.
Hablemos de verdad. Propuse. Sin suposiciones. Y lo hicimos, de mis miedos a la infidelidad emocional en Madrid. De su culpa residual por el pasado. Decidimos posponer la boda simbólica. No por falta de compromiso, sino para construir bases sólidas. Como las murallas que protegían Lleida en la Edad Media. El otoño trajo calma relativa. Me instalé en un estudio compartido en Madrid. Pero viajaba cada fin de semana a Lleida en el AVE. Convirtiendo el trayecto en ritual, leyendo poesía de Gloria Fuertes. Soñando con nuestro futuro. Celia empezó clases de yoga en el Centro Cultural del Pallars. Encontrando paz en la respiración consciente. Y yo me uní a un grupo de fotógrafas feministas en la capital. Donde compartí mi historia en una exposición sobre amores invisibles. Una de ellas. Una andaluza de ojos vivaces. Me dijo: vuestra historia es como un flamenco, dolor y gracia entrelazados. Pero el destino. Caprichoso como el viento del levante. Reservaba una traición mayor. En diciembre. Durante las fiestas de invierno. Cuando Lleida se ilumina con luces navideñas y el olor a turrón impregna el aire. Recibí un paquete anónimo en mi piso madrileño. Dentro. Fotos mías y de Celia en momentos íntimos robadas de mi ordenador. Sin duda. Acompañadas de una nota: tu farsa termina aquí. Elige, aléjate o todos lo sabrán. El remitente era anónimo. Pero reconocí la letra: mi hermano mayor. Javier. El guardián de la fe familiar. Que había descubierto mi orientación años atrás y juraba salvarme. El pánico me invadió como una ola del Cantábrico. Llamé a Celia sollozando: nos amenazan. Mi familia. Quieren destruirnos. Ella tomó el primer tren a Madrid. Llegando con el rostro pálido y una determinación feroz. No nos rendiremos. Dijo. Abrazándome en la estación Atocha. Donde el bullicio de viajeros parecía un coro de apoyo invisible. Confrontamos a Javier en una cafetería neutra del barrio de Salamanca. Yo con las fotos en mano. Hermano. Esto es odio. No amor. Le dije. Mi voz temblando pero firme. Él. Con su traje impecable y crucifijo al cuello. Replicó: es por tu alma. Andrea. Esa mujer te arrastra al infierno. Celia intervino. Su acento aragonés cortante como una navaja: el infierno es el que creáis vosotros. Negando el amor ajeno. Si publicáis eso, os demandaremos por invasión de privacidad. La tensión era palpable. El aire cargado de años de silencio familiar. Javier se marchó derrotado. Murmurando oraciones. Pero el daño a mi alma era profundo. ¿Cómo podía mi propia sangre traicionarme así? Esa noche. En mi piso. Celia y yo nos acurrucamos bajo las luces de Navidad parpadeantes. Llorando no solo por el dolor, sino por la liberación de enfrentarlo. La traición de Javier fue el catalizador para un cambio radical. Escribí una carta abierta en mi blog de fotografía. Anónima al principio. Contando nuestra historia, los secretos. Las traiciones. Los perdones. Se viralizó en redes catalanas. Atrayendo mensajes de apoyo de parejas como la nuestra en toda España. Sois valientes. Escribía una mujer de Valencia. Celia contribuyó con un ensayo en su galería online: el amor no es farsa, es verdad cruda. Juntos. Fundamos un taller en Lleida para mujeres LGBT. Voces del Segre. Donde compartimos arte y terapias. Inspirados en la resiliencia de la región. Sin embargo, el clímax emocional llegó en Pascua.
Cuando mi madre nos invitó a Barcelona. Venid las dos. Dijo por teléfono. Su voz suave por primera vez. Viajamos en coche. El paisaje de olivos y cipreses desfilando como un rosario de recuerdos. En su piso de gracia. Con el olor a fideo cocinándose. Mi madre abrazó a Celia. Bienvenida. Hija. Fue un perdón silencioso. Teñido de lágrimas. Y aunque Javier no asistió. El hielo se rompió. El Señor ama a todos. Murmuró mi madre. Y en ese momento. Creí en un Dios más humano. Más español en su complejidad. Regresamos a Lleida renovadas. Pero la vida no da treguas. En verano. Celia descubrió un bulto en su pecho durante una revisión rutinaria. Es benigno. Pero hay que vigilar. Dijo el médico en el hospital de Belvidge. Donde nos desplazamos para una segunda opinión. El miedo nos unió como nunca, noches de vigilias. Paseos por el Camp de Tarragona. Donde el mar nos recordaba la fragilidad. Si algo me pasa. Vive por las dos. Me susurró. Y yo repliqué, no hables así. Somos eternas. El susto nos impulsó a casarnos simbólicamente en la Seu Bella. Bajo las vidrieras góticas que filtraban luz arcoíris. Solo nosotras. Laia como testigo. Y un oficiante laica que recitó versos de Machado, caminante. No hay camino. Se hace camino al andar. Intercambiamos votos forjados en fuego, en las sombras y la luz. Te elijo siempre. El año siguiente fue un tapiz de curaciones y nuevos comienzos. El taller Voces del Segre creció. Atrayendo a mujeres de toda Cataluña, una maestra de Girona que salía del armario a los 50. Una estudiante de arte de Tarragona lidiando con rechazo familiar. Celia dirigía sesiones de pintura terapéutica. Transformando dolores en colores vibrantes. Mientras yo facilitaba talleres de fotografía narrativa. Capturando historias en retratos crudos. Aquí. No hay farsas. Decíamos. Y las participantes asentían. Sus ojos brillando con la esperanza que Lleida infunde en sus vientos. Mi trabajo en Madrid se estabilizó. Pero elegí reducir viajes. Priorizando fines de semana en casa, cocinando escudella en invierno. Bailando sardanas en verano bajo los plátanos de la Plaza San Joan. Celia. Liberada de sus fantasmas. Pintó su obra maestra, un díptico titulado El puente. Inspirado en nuestra confrontación bajo la lluvia. Lo expusimos en la Bienal de Arte de Lleida. Donde un crítico del ABUI lo alabó como un himno al amor resiliente en la España postfranquista. Pero los ecos del pasado no se silencian del todo. Javier. Arrepentido tras una crisis personal su divorcio. Ironía del destino. Me escribió una carta, hermano. Perdóname. He visto el error en mi celo. No respondí de inmediato, el perdón. Como el buen vino. Necesita tiempo. En Navidad. Lo invité a Lleida con mi madre. Cenamos en casa. Con butifarra y moniatos. Y aunque la charla fue tensa. Su abrazo a Celia al final fue genuino, sé valiente. Cuida de mi hermana. Fue una reconciliación agridulce. Como las uvas tardías del Priorat. La vida nos regaló sorpresas alegres. Adoptamos un gato callejero. Un siamés tuerto que encontramos en el barrio del Mercadal. Y lo llamamos Lorca por el poeta mártir de amores imposibles. Nuestras mañanas se llenaron de su ronroneo. Un contrapunto suave a las discusiones menores, ¿quién lava los platos? Si ir a la romería de Àger. Pero en esas fricciones hallamos madurez, aprendimos a dialogar. No a explotar.
Como las parejas en las novelas de Carmen Laforet que devorábamos. Un conflicto inesperado surgió en otoño. Cuando el Ayuntamiento de Lleida, presionado por sectores conservadores, amenazó con recortar fondos a eventos LGBT por priorizar tradiciones locales. Firmamos una petición, uniéndonos a activistas en una manifestación pacífica en la Plaza Mayor, con banderas arcoíris ondeando junto a las señeras catalanas. Celia habló desde un podio improvisado: Lleida es tierra de puentes, no de muros. Nuestro amor es parte de su historia. La multitud aplaudió. Y el consistorio cedió. Un triunfo pequeño que nos recordó el poder de la voz colectiva. Personalmente, el cao trao de mi evolución llegó en primavera. Durante un viaje a Zaragoza, la ciudad natal de Celia. Visitamos a su madre. Una mujer de 70 años con manos callosas de labradora, que había enviudado joven y criado a Celia con cuentos de jarchas medievales. Sabía de vosotras, confesó sobre un té de manzanilla. Pero el miedo me cayó. Abrazó a Celia con lágrimas: mi niña. Ama sin cadenas. Fue un cierre poético. Como el final de un bolero, la familia, con sus fallos, se convertía en aliada. De regreso, en el tren, Celia y yo planeamos el futuro: un piso más grande en el ensanche, con estudio propio, quizás hijos mediante adopción o vientre de alquiler. Soñando con una familia tejida de amor, no de sangre. 7 años fueron el prólogo. Dije: ahora empieza el libro. Pero la vida, en su dramatismo español, reservaba un último giro. En julio, durante las fiestas del Carmen, cuando las calles resuenan con petardos y cantos, Celia colapsó en la galería, un ataque de pánico severo, desencadenado por el estrés acumulado. La llevé al hospital, donde el psiquiatra diagnosticó agotamiento emocional residual del trauma pasado. Necesita descanso, dijo. ¿Y tú? Apoyo inquebrantable. Me tomé un sabático de Madrid, instalándome en Lleida full time. Cuidarla fue un acto de devoción: mañanas de meditación en el río, tardes de lecturas de Rosa Montero, noches de masajes suaves que recordaban nuestra ternura inicial. Gracias por no huir, murmuró una noche. Y yo respondí: el amor no huye, reconstruye. En esa reconstrucción encontramos una profundidad nueva. Celia volvió a pintar con furia renovada, creando una serie sobre renacimientos, donde figuras emergen de cenizas en paisajes leridanos. Yo documenté el proceso en un documental corto, proyectado en el Festival de Cine de Molins de Rey, donde ganamos un premio menor pero significativo: mejor narrativa personal. El cierre de nuestro ciclo llegó en el 9º aniversario. 7 años después de la crisis. Regresamos al puente sobre el Segre. No bajo tormenta, sino al amanecer, con el cielo rosa y el agua serena. Intercambiamos nuevos votos, grabados en nuestros corazones, en la traición y el perdón, en la luz y la sombra. Somos una. Besándonos allí, con Lorca maullando a lo lejos. Supe que nuestra historia no era tragedia ni comedia perfecta, sino un humanismo puro, el arte de amar a pesar de todo. En la tierra fértil de Lleida, donde los ríos corren eternos y los amores, contra viento y marea, perduran. Hoy miro atrás sin rencor. Las traiciones nos forjaron. Los secretos nos liberaron. Las decisiones difíciles nos definieron. Celia y yo somos testigos de que el amor, en su esencia española pasional, terco,
Poético. Triunfa no por ser fácil, sino por ser elegido cada día. Y en Lleida, cuna de guerreros y soñadores, seguimos escribiendo nuestro capítulo. Página a página. Con tinta de estrellas.